El problema no es que Dios se haya distanciado de nosotros como Padre. Nunca menciona la palabra de Dios que Él se distanció como Padre. El problema es que hemos dejado ese aposento donde el Padre quiere estar con nosotros. Dios tiene muchos nombres: Creador, Rey y Pastor. Pero el nombre más reconfortante viene a ser el de Padre. El término Padre engloba tantas cosas lindas, tantas características que nos hacen pensar en protección, en provisión, en todo aquello que nosotros vivimos. Creo que muchos de ustedes han tenido el privilegio o tienen el privilegio de tener un papá o un padre. Mi padre siempre, desde niño, me acuerdo que él tenía a su cargo 30 soldados, un poquito más de 30. Y estábamos en el interior, en Saltos del Guairá. Y siempre daba órdenes. Y lo que me llamaba la atención cuando era niño y a mis hermanos también, era que la orden que él daba tenía que cumplirse. Y nos llamaba la atención los fusiles, el orden, la disciplina que había y todo lo que él le decía a los soldados tenía que cumplirse. De tal forma que él era muy recio cuando estaba con los soldados. Sin embargo, cuando estaba en casa, él cambiaba totalmente. No podía entender cómo con mamá, él sencillamente, con mi madre, ¿verdad?, él bajaba la cabeza. Nunca. Ahora sí le entiendo al pobre. Sí, ya era hora de entender. Pero, hermanos, muchas veces sí habremos o habrán tenido padres ausentes. Padres tal vez con una carencia de ese amor porque sencillamente no han recibido tal vez ese amor en sus casas. Pero Dios es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, la idea de mencionar el nombre de Dios se lo hacía con mucha moderación. El término Yahvé se pronunciaba hasta inclusive en voz baja debido a ese respeto que se tenía hacia Dios. Claro que se le conocía también como Padre. ¿Cuántas veces hemos visto a Moisés hablar con Dios? A Abraham, que su nombre significa Padre de multitudes, y Dios le cambió ese nombre. Dios mismo le dijo: ya no será tu nombre Abraham, será Abraham. Sin embargo, en el libro de Salmos 68:5 nos dice claramente que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Qué hermosa verdad. Aún en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como Padre. Decía Padre de huérfanos y de viudas es Dios en su santa morada. ¿Y cuántas veces tal vez en medio de tu orfandad, en medio de situaciones que nadie entiende lo que está pasando en tu vida, Dios se ha presentado como el Padre de huérfanos? Como el Padre que está ahí, que nunca te abandona. Tal vez hemos tenido esa imagen distorsionada de lo que es Dios debido a un mal comportamiento de nuestros padres. Yo mismo puedo decir que en muchas cosas también he fallado. Sin embargo, Dios es el Padre perfecto. Y la palabra de Dios nos invita a conocer a ese Dios que se presenta como Padre.
En primer lugar, gracias a la revelación de Jesucristo, podemos conocerle a Dios como Padre. ¿Sí? Gracias a que Jesucristo nos reveló quién es Dios, pues entonces le conocemos a Dios como Padre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, el capítulo 4, 6 y 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso pasaje bíblico, en donde el apóstol Pablo claramente nos dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo y podemos clamar, Abba, Padre, querido papá, ¿sí? Querido Padre, querido papá. Qué privilegio, hermanos, de decirle a Dios, papá, Padre. Una hermosa verdad. El Nuevo Testamento, hermanos, da testimonio de esta revelación que nos da Jesucristo. Una revelación en la que Él mismo se presenta y dice, el que ha visto a Dios me ha visto a mí. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Por lo tanto, Jesús nos presenta al Padre. El Nuevo Testamento nos presenta el nombre de Padre 245 veces. Más de 100 veces solo en el Evangelio de Juan. Y el apóstol Pablo nos presenta al Padre en cada epístola, en cada carta que él escribe. No pierde la oportunidad de presentarnos a Dios como Padre. Uno de los pasajes bíblicos más hermosos y tal vez el que prefiero en cuanto a la mención del apóstol Pablo como Padre es en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La idea de decir Padre en el Nuevo Testamento era una idea radical, puesto que el respeto hacia la palabra Dios o Yahvé, como había dicho hace rato, era de tal forma que había que tener cuidado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vosotros pues oraréis así. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, al revelarnos a Dios Padre, nos enseña a orar. Y en esa enseñanza de la oración nos dice, ustedes pueden orar así. Fue Él quien dijo. No es un invento de hombres, de eruditos, no es un invento de la iglesia, no. Fue el Señor quien dijo, ustedes pueden orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es notable, hermanos, que podemos decir, Padre nuestro, tan cercano a nosotros, decirle Padre nuestro, pero a la vez decirle santificado sea tu nombre, porque Él es 3 veces santo. Pero el Señor nos permite decirle Padre y orar de esa manera. Mateo 6:6 también nos dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También en este mismo pasaje donde el Señor nos habla acerca del Padre, nos dice, mas tú cuando ores, porque hablaba en versículos anteriores sobre los hipócritas que disfrutaban ser vistos por otros. Entonces Jesús dice, mas tú cuando ores, te habla a ti y a mí. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí en tu aposento, en la intimidad de nuestra habitación, podemos estar con Dios llamándole Padre. Puede ser nuestra habitación, puede ser nuestra sala, o aún puede ser el vehículo, el auto. Pero el lugar donde eliges que sea ese tu encuentro secreto con tu Padre Celestial, ahí Él estará. El problema no es que Dios se haya distanciado de nosotros como Padre. Nunca menciona la palabra de Dios que Él se distanció como Padre. El problema es que nosotros hemos dejado nuestro aposento. Hemos dejado esa intimidad. Hemos dejado de tener ese altar para tener nuestro encuentro secreto con nuestro Padre, en donde podemos desahogar nuestra intimidad con Él, lo que sentimos, nuestras luchas. El problema es que hemos dejado ese aposento donde el Padre quiere estar con nosotros. En la palabra de Dios encontramos que en el huerto de Getsemaní, ya poco antes de ir a la cruz, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ante la tumba de Lázaro, primero Jesús oró, Padre, te doy gracias por haberme oído, para luego decirle a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. La noche antes de su crucifixión, el Señor comenzó su oración diciendo, Padre, la hora ha llegado. Jesucristo siempre se refirió a Dios como su Padre. Y el mensaje del Nuevo Testamento nos revela, nos indica que a través de Cristo somos invitados a tener una relación similar con Dios, a decirle Padre. Juan 14:23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjense la fortaleza, la fuerza de este pasaje. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. 2 versículos antes, el versículo 21 dice, el que guarda, mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos morada con Él. A esto se llama esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y en donde esa unidad es para nosotros también en una intimidad de relación con Dios. En su oración en Juan 17, Jesús expresó al Padre diciendo, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Les pregunto en esta mañana, ¿has perdido esa intimidad con el Padre? ¿Hemos perdido esa intimidad con el Padre? ¿Tienes un aposento en donde te encuentras con tu Padre Celestial a solas?
o has dejado o hemos dejado de tener ese altar, ese aposento, ese lugar donde el Padre y tú, a solas, hablando, así como lo dijo el Señor. Que puedas recuperar ese aposento. El Señor te espera para un encuentro con Él. En segundo lugar, en las cartas de los apóstoles, tanto de Pablo, de Pedro, en las epístolas se reconoce a Dios como Padre. Ya hemos mencionado que Pablo hacía referencia al Padre en cada carta que él enviaba a las iglesias. De una manera tan amorosa presentaba al Padre. El apóstol Pedro también nos dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios como nuestro Padre celestial. En cierta manera, y es cierto, el Creador es el Padre de toda la humanidad, porque Él creó el mundo. Sin embargo, es solo o solamente al depositar nuestra confianza en Cristo como llegamos a ser hijos de Dios. Es erróneo decir que no necesitamos de Jesús para tener una relación con el Padre. Es erróneo. La palabra es clara y nos dice en Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Las cartas tanto de Pablo, de Pedro y de Juan nos muestran y nos da esa evidencia de que llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. También el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuevamente el apóstol Pablo, pero esta vez a los romanos, a los hermanos de Roma, identifica a Dios como querido papá, porque hemos recibido el espíritu de adopción. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción que lo tenemos a través de Cristo. Y podemos decir, Abba, Padre, querido papá. Qué hermosa verdad. Qué linda verdad, hermanos. Decirle Padre a Dios. También el apóstol Juan en 1 Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es bueno saber que con todos estos textos bíblicos que he mencionado, aunque fallemos, aunque nuestra vida siempre está expuesta al pecado, a los errores, a las múltiples equivocaciones que cometemos como seres humanos, nuestra relación con Dios está sellada y asegurada. Jesucristo nos dice en su palabra, en Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas mías son. Nadie las arrebatará de mis manos, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Qué gran verdad. ¿Todavía dudas del amor y la gracia del Padre?
todavía hay en ti, hay algo de duda en tu vida acerca de ese amor protector, ese amor salvador del Padre. Y en tercer lugar, finalmente, Dios manifiesta su paternidad cuando nos provee y nos disciplina. El hecho de ser padre se manifiesta en forma completa cuando Dios nos provee y nos disciplina. Él nos provee aquellas necesidades que nosotros tenemos, no solamente aquellas necesidades materiales, sino más bien aquellas necesidades espirituales que sin las cuales vamos a estar siempre vacíos. Nuevamente vamos a la palabra de Dios en Mateo 6:8, que nos dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que nosotros le pidamos, nuestro Padre sabe qué es lo que le vamos a pedir. Es más, antes que nosotros sepamos lo que vamos a pedir, sin siquiera saber lo que vamos a pedirle, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya sabe nuestra necesidad. Ese es el Padre celestial. Ese es el Padre proveedor. Mateo 6, 25 y 26 también nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando vivimos tan apurados, cuando caminamos y corremos tan deprisa por las cuestiones mundanales y materiales, recordemos que Él proveerá. Recordemos que el Padre se preocupó aún de las aves de los cielos, quienes son alimentados por Dios y no se preocupan de otra cosa. Ni qué decir nosotros, dice el Señor. Ni qué decir nosotros que somos sus hijos. Mateo 7:11. También Mateo 7, 9 al 11 nos dice lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nunca como papás, como mamás vamos a darle una piedra, ni siquiera bromeando a nuestros hijos para comer. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas dádivas? Dice. Pero muchas veces podemos decir: Señor, te he orado, te he pedido y tú me has dado piedras. Y he recibido piedras. Te he orado por este motivo. Te he orado por mi familia. Te he orado por mis hijos. Pero solo he recibido piedras. Te he orado por mi esposo, por mi esposa, pero solo he recibido piedras. Te he orado por sanidad, para que restaures la salud de esta persona, pero como respuesta he recibido piedras. Te he orado
por un trabajo estable, por una situación laboral estable, pero solo he recibido piedras. ¿Has dicho alguna vez esto? Quiero decirte en esta mañana que nuestro Padre Celestial nunca te dará piedras. Tal vez es hora de mirar un poquito más allá del árbol, un poquito más allá del cerro que se presenta delante de nosotros, y nuestros ojos no tienen la posibilidad de ver lo que hay más allá, lo que puede haber más allá, pero el Señor lo sabe. Y lo que momentáneamente es para nosotros una barrera, es un cerco que pareciera una piedra, más allá el Señor sabe que hay pan, que hay una respuesta a nuestra oración. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios es tu Padre. El Señor es tu Padre. Eso se debe evidenciar en tu vida, se debe traducir, se debe reflejar en nuestra vida, que tenemos un Padre amoroso. Si tienes un Padre, si Dios es tu Padre, ¿cómo está tu vida? ¿Estás honrando con tu vida al Padre? ¿En tu relación con otros estás honrando al Padre? ¿Estás honrando al Padre buscando la gracia y la reconciliación con tu propia familia? Y el último texto que voy a leer se encuentra en Hebreos 12, 7 y 8. El Padre nos disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y porque somos hijos, Él nos disciplina. ¿Da gusto la disciplina? No. La disciplina implica cambios, muchas veces dolor, muchas veces una prueba difícil de soportar. He hablado con un hermano que está en una situación muy difícil, una situación de salud muy complicada. Y le pregunté, ¿cómo te sentís, hermano? Su respuesta sencillamente fue: descanso en las promesas de nuestro Dios. Hoy, con este mensaje, me gustaría que conozcas más a Dios como Padre y descanses en sus promesas. Concluyo este mensaje diciendo: ¿cuáles de estas declaraciones de la palabra de Dios acerca de Dios como Padre es la que más te anima? ¿Y por qué? ¿En algún momento has sido disciplinado por el Señor? ¿O estás teniendo hoy mismo la disciplina del Señor? Piensa en alguna ocasión en que has visto la provisión del Padre, que Dios te proveyó en el momento más complicado, más difícil. Piensa también las veces en que has abandonado al Padre. Piensa las veces en que has dejado tu aposento y has dejado de tener esa intimidad con Dios. Piensa en esta mañana, reflexiona en el hecho de saber cuántas veces el Padre te ha vuelto a recibir con los brazos abiertos. Gracias a Dios que Él es nuestro Padre. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque te has mostrado así como tal eres.
nuestro Padre. Y en los momentos de incertidumbre, en los momentos de prueba en que la vida se presenta delante de nosotros, tú eres nuestro Padre que estarás ahí con nosotros. Nunca te dejaré, dice tu palabra, nunca te abandonaré, te sostendré con la derecha de mi justicia. Gracias, Padre. Ayúdanos a honrar tu nombre, a honrar el hecho de que eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.